Seguimos en el Sol 344, Luis José Chávez. Sí, pero yo quiero cederle un minuto a Yolanda, que tiene una buena noticia. No, ¿O no? Con 20 segundos es suficiente. El Coge 15, dominicano pues no Víctor discutamos. Estrella acaba de avanzar a la segunda ronda del US Open. Derrotó en 4-1 a una persona con un apellido completamente impronunciable, que yo no voy a hacer el ridículo en este momento, porque comienza con S y tiene demasiadas consonantes. Entonces, es la primera vez que un dominicano avanza en una ronda del tenis, del Grand Slam, y nosotros desde aquí nos llenamos de alegría criolla y le deseamos lo mejor a Víctor Estrella en este camino recorrido en el US Open. Yes, Así que todo el mundo con Víctor Estrella. Luis José. Miren, históricamente cada vez que en el país se habla de reajuste salarial o de aumento salarial, casi siempre hay un conflicto. Un sector que lo apoya y un sector que lo impugna. Correcto. Cada quien tiene su propia razón. Pero qué interesante que justamente en este momento prácticamente todos los sectores y el liderazgo nacional, desde los partidos políticos, los sindicatos, el presidente de la República y el propio sector empresarial, por lo menos representado por uno de sus más destacados exponentes, que es el señor Pepín Corripio, están de acuerdo en que el país necesita un reajuste salarial razonable. Y a mí particularmente me ha llamado mucho la atención el hecho de que fuera el propio presidente de la República quien pusiera grandes títulos al tema cuando declaró que en la República Dominicana no se podía vivir dignamente con un salario de 10,000 pesos. Y él mismo recordaba que más del 60% de los dominicanos empleados devengan un salario menor de 10,000 pesos. Y él decía, esa es una injusticia. Después yo escuché a otro dirigente político, Luis Abinader, que les recordó al presidente Medina que él debe pasar de la palabra a los hechos, porque es precisamente en el gobierno donde se da una de las mayores situaciones de inequidad salarial. Porque en el gobierno dominicano, en el Estado dominicano, hay niveles salariales que compiten ventajosamente con países del primer mundo, ¿eh? Eso se ha publicado y nadie ha podido desmentirlo. Que hay funcionarios públicos en el área financiera, en el área legislativa, los que están en general bajo el amparo de leyes especiales. No, sobre todo los que están bajo el amparo de leyes especiales. Exacto, que ganan salarios estratosféricos. Sin embargo, en ese mismo Estado, en este mismo gobierno, una parte importante de los servidores públicos todavía devengan salarios que están por debajo de los 10,000 pesos, de los 12,000 pesos. Y todo el mundo sabe, y el presidente lo reconoció, que con eso no se puede vivir. Entonces, bueno, si el presidente lo conoce y tiene en sus manos las herramientas para corregir esa aberración o esa injusticia, bueno, pues me parece que tiene sentido pedirle al presidente que pase de la palabra a los hechos. Y yo particularmente, porque en eso he sido recurrente en este espacio, he planteado la necesidad de que se tome en cuenta de manera prioritaria el caso de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Pero yo insisto sobre todo en los miembros de la Policía Nacional, la institución en la que hemos depositado una de las mayores responsabilidades, que es proteger nuestros bienes y cuidar nuestras vidas. Son los responsables de garantizar la integridad de todos nosotros. Pero es como si pusiéramos prácticamente, guardando la distancia, al gato a cuidar el queso. Digo, al ratón a cuidar el queso. Óigame, un ciudadano, un empleado, un miembro de la seguridad pública que se está muriendo de hambre no puede tener como prioridad principal resolverle el problema de seguridad a otro ciudadano, a otra persona, independientemente del razonamiento que se ha hecho, que también se ha expresado aquí. No, pero esa gente no tiene la formación, primero hay un proceso que debe pasar. Bien, eso es verdad, pero no podemos realmente posponer una decisión de ese tipo en el caso de las Fuerzas Armadas, porque a otras instancias
de la administración pública, nosotros no le hemos reclamado que se capaciten y que sean un personal tan idóneo como para merecer los salarios que están recibiendo. Entonces, si no le pedimos a los políticos, a las botellas, si no le pedimos a los asistentes, a los funcionarios que no funcionan, a la cantidad enorme de funcionarios improductivos que tiene la administración pública en instituciones que no cumplen ninguna función, entonces nosotros no podemos regatearle, por ejemplo, un salario justo, legítimo, necesario a los miembros de una institución a lo que nosotros vivimos reclamándole todos los días, que actúen de manera idónea en representación de los intereses de la sociedad a los miembros de la Policía Nacional. Y lo dijo recientemente el jefe de la policía, se atrevió a hacerlo y yo lo felicito por eso. ¿Por qué no convocan al Comité Nacional de Salarios? Óigame, yo estoy hablando de la policía, que no lo va a resolver el Comité Nacional de Salarios. No, lo resuelve el presidente de la República con un decreto y pero punto. Quiero felicitar, y esto lo digo casi como una digresión del tema, al jefe de la policía porque se atrevió recientemente a decir que los miembros de la Policía Nacional están percibiendo un salario miserable. Y dijo, con 6,000 pesos un policía no puede vivir. Y es verdad, no puede vivir. Tiene que salir a la calle con una placa con autoridad y con una pistola y con un fusil, por ejemplo, a resolver ese problema, porque tiene que ir a su casa y resolver el problema del día siguiente, resolver el problema de la comida, resolver el problema de la educación, resolver el problema de la medicina, resolver el problema de la vestimenta, sus problemas básicos de existencia, tiene que resolverlo con un salario de 6,000 pesos, y el Banco Central reconoce que el costo de la canasta familiar en la República Dominicana anda por los 28,000 pesos mensuales, caramba. Entonces yo digo, señor presidente, sí es verdad, pase de la palabra a los hechos. Usted tiene en sus manos la capacidad para por lo menos moderar esa condición de injusticia que se da aquí en términos salariales con una parte de la administración pública. Mira, y en esto de lo que se trata es de definir prioridades. El Estado todo, algo más, minutos menos de 600,000 seres humanos que reciben un salario. Sí, de que trabajen ya es mucho decir. De esos 600,000, el 30 son 180,000, el 40 son 240,000. Bueno, por lo menos 250,000 sobran absolutamente. Son o botellas declaradas o botellas que asisten y ponchan tarjeta. Entonces, cuando se habla de aumento salarial, el tema es sumamente delicado por la gran cantidad de personas que reciben un salario sin trabajar, sin justificar. ¿Qué sería lo ideal? Mira, aquí el gobierno ha entendido, y lo está haciendo así, que hay que importantizar, dar prioridad prioritaria y primera y número uno a la educación. Entonces, ok, vamos a trabajar con la educación. Nos hemos ido con lo de las escuelas y todo este tipo de cosas. Bueno, ahora viene lo otro, que es capacitación, revisar el currículo, lo que se va a enseñar a los muchachos. Sí, pero también hay que hacer el trabajo con los maestros, dignificar la vida de un maestro, sí, pero también sacar de maestros a un porcentaje bastante, no la mitad, pero bastante significativo de personas que no tienen capacidad para ser maestros. Entonces a esta gente hay que darle su pensión y hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces vamos por parte. Ok, después del problema de los maestros, vamos, por ejemplo, con los policías. ¿Qué pasa con la policía? Bueno, que en trabajo policial, mucho menos del 60% de la gente que pertenece a la policía trabaja como policía. Bueno, vamos a enfrentar esas realidades. Lo que pasa es que son policía, pero en otras funciones. No, por ejemplo, en el sector privado, trabajando en empresa. O trabajando, acompañando a políticos. No, porque si tú trabajas, tú eres parte de la seguridad de un funcionario que merece tenerlo, es otra cosa. Yo me refiero a la gente que tiene un carnet, es miembro de la policía, recibe esos 5 o 6 mil pesos, pero perdóname, no hace el trabajo de policía. Entonces, aquí hay un asunto de que por lo menos el 35-40% de la gente que dice que tiene un trabajo en el Estado, en verdad no tiene un trabajo. Lo que recibe es un welfare. Por pobre, por miembro del partido, por enchufe o por lo que tú quieras. Entonces, organizar este país es un asunto sumamente delicado, pero hay que comenzar.
qué bueno que se ha comenzado por lo que yo considero fundamental, que es la educación, pero inmediatamente estamos en la educación, hay que ir pensando qué vamos a hacer con la policía, porque yo suscribo el peligro de lo que tú acabas de decir. Hay un señor que tú le das 6,000 pesos mensuales, una pistola y la categoría de policía, eso tú sabes que hay que buscar 10,000 pesos más. Si es buena gente, no va a estar ni en el sicariato ni en el narcotráfico, pero algo va a hacer para buscar esos 10,000 pesos. En el país hay 3 instituciones militares, y entre las 3 instituciones militares y la policía estamos hablando de una nómina aproximada de 110,000 personas, aproximadamente, activos, policías y militares. La entidad que menos miembros tiene es la Fuerza Aérea Dominicana, y la que más miembros tiene es la Policía Nacional. Lo sumas todos y estás hablando de una erogación mínima en nómina de parte del gobierno dominicano. Entonces, reajustar los salarios a policías y militares, que a veces digo, ¿por qué demonios no ocurre? Porque si lo miras de persona a persona, es una erogación mínima. Si lo miras uno a uno. Y si lo miras desde el punto de vista hasta de la moral de esos hombres y de esas mujeres, estamos hablando de un gran aporte. Obviamente, y esto puede ser tema de otro día, de otro debate, hay que hacer una reorganización completa de la policía y de las instituciones castrenses, porque en la policía y en las entidades castrenses solo ganan poco los de teniente abajo. De ahí para arriba empieza el llamado especialismo, que tú ganas, tú eres coronel, 17,000 por la policía porque eres coronel. Pero si tú eres un coronel de servicio en la Torre Oviedo te salen 25,000 de especialismo. Y resulta que también tú tienes un especialismo en el Instituto Castrense La Nueva Vida, y ahí te sale otro especialismo. Y resulta que si te pensionan siendo general, algunos dicen, yo no creo ese razonamiento, pero algunos dicen que no ha ocurrido esa pensión masiva de generales y de oficiales superiores porque económicamente los institutos de seguridad social de las entidades castrenses no lo soportan. O sea, hay una desorganización tal que unos cuantos se llevan una cantidad de dinero valiosísima porque no hay un criterio. Es un sistema injusto, es un sistema sin control, y por el tema de los especialismos, tú ganas 17,000 pesos, pero tienes 3 especialismos. Cuando te pensionan en la policía, los militares no, pero en la policía te suman todo y te pensionan con 300,000 pesos mensual. Tú dices, esto no lo aguanta el sistema. Ahora, si eres un raso y te pensionan es con 4,000. Entonces tú tienes que regularizar todo eso. Si tú eres policía y te mandan a servir, ¿a dónde? Al Ministerio de Agua. Por tú estar en el Ministerio de Agua, tú no tienes que recibir un ingreso adicional, porque tú eres un servidor público que sirves en el Ministerio de Aguas, por ejemplo, pero cobras en la policía. Entonces aquí hay un desorden. Me pasa Andrés Mato un ejemplo muy vivo. Dice, lo viví ayer. En medio de los aguaceros, un teniente coronel de la policía que tiene que taxiar para poder hacer los recursos que necesita para completar ese es un teniente serio. La canasta familiar. Ese es un teniente serio que no está pegado. Con su permiso, señores. Tenía que estar tapando la gotera de su casa. Sí, Luis José, con permiso. Estaba lloviendo. Vamos a hablar. Es una realidad que afecta a la mayoría de los Vamos oficiales. a hablar con Miguel Medina, vocero de la DNCD. Buenas tardes, Miguel. Aló. ¿Nos escucha? A ver. Miguel está en línea. Esto es a propósito de que la DNCD canceló a 2 agentes y a un policía porque supuestamente, me pregunto si fue ahora que la DNCD se dio cuenta que le ponían droga a su detenido, y el detenido está en La Victoria acusado finalmente por un delito que no cometió. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos escuchaste, Miguel? Buenas tardes, Pablo, Anivel, Yolanda y a Luis José. Mira, con relación a la afirmación que hace Anivelca, no es una afirmación tajantemente como tú dices, Anivelca. Esta persona que fue apresada en esa circunstancia es una persona que tiene antecedentes penales. Y estos 2 agentes y el teniente que han sido separados, en el caso de los 2 agentes cancelados de la DNCD
y el teniente separado y enviado a la policía fueron cancelados después de que se determinara a través de una investigación que actuaban contrarios a las normas, reglamentos y principios que rigen el accionar de los miembros de esta institución. O sea, estas 3 personas, de manera concreta, están fuera de la DNCD porque actuaban de manera contraria a los procedimientos y específicamente ellos violaron el protocolo al momento de hacer operaciones contra el microtráfico. Miguel, ¿Qué indica? Que ellos al momento de hacer estas operaciones deben estar primero debidamente identificados con los chalecos y las gorras de la DNCD. Segundo, que deben estar autorizados por sus superiores. Y tercero, que hay uno de ellos que pertenecía a un departamento distinto al de los equipos operativos. Miguel, dice de hecho una información servida por ustedes de que estas personas también fueron separadas porque colocaban droga o colocaron droga en contra de una persona que hoy está detenida. Te reitero nuevamente que la Dirección Nacional de Control de Drogas y las investigaciones serias y responsables que realizó el Departamento de Asuntos Internos, que trabaja de manera proactiva, no de manera reactiva, porque esa investigación en contra de uno de esos agentes ya estaba en curso. Okay. Fueron cancelados. Era de viejo. Fueron cancelados Por esas 3 situaciones que te comento, y te digo que eso fue, se pudo comprobar a través de un exhaustivo proceso de investigación llevado a cabo por Asuntos Internos, que incluyó interceptaciones telefónicas a los agentes, debidamente autorizados por un juez. Pero ¿y de dónde viene entonces la especie de que fue por dejan colocar? claro las malas actuaciones de los miembros, Medina, como el acoso. que es muy Pero grave, todo eso. No se pudo comprobar de que estos agentes colocaban droga. Ok, entonces, ¿de dónde proviene la especie de que la razón de la cancelación fue por eso? Fue por alegadamente colocar droga. O sea, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde salió la nota de prensa que está en los medios? Porque los medios se lo atribuyen a que la información la suministró la propia DNCD. Te escuchamos. Aniverca, creo que tú estás en la lista de nuestros contactos. Tú tienes a mano en tu correo la nota que nosotros servimos. Estas 3 personas fueron canceladas por disposición del mayor general Julio César Sufrón Velázquez y atendiendo a la investigación que se llevó a cabo, donde ellos violentaron el procedimiento y actuaban contrarios a las normas, reglamentos y principios. Perfecto. Miguel, la pregunta es, ¿de dónde sale la información que está en todos los medios de que habían sido acusados de colocarle droga a un joven? ¿De dónde sale esto? Esa información. Sí. La Asociación Comunitaria de Herrera y la Comisión de los Derechos Humanos de Herrera hizo esa denuncia. Con relación a uno de esas tres personas canceladas, ya la DNCD llevaba un proceso de investigación abierta. Entonces la DNCD no tiene pruebas de esto. Me imagino que están haciendo referencia a eso ahora. En la investigación que llevó a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas, se determinó que ellos actuaban contrario a las normas, reglamentos y principios. Pero no poniendo drogas. No, para sino nada, en otra cosa. Nada. Ellos violentaron el procedimiento al momento de accionar. Sí, pero en español, ¿qué quiere decir? Violentaron el procedimiento. Bueno, te estoy diciendo que al momento de su actuación no estaban debidamente identificados con los chalecos de la DNCD y la gorra de la DNCD, para que se sepa que es la DNCD que está actuando, esté debidamente autorizada por sus superiores, porque yo debo reiterar aquí que la Dirección Nacional de Control de Drogas no realiza operativos de manera discriminada. El tema del microtráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas no lo tiene como tema de agenda mediática. El tema de la lucha contra el microtráfico es una lucha seria, responsable y una lucha que está precedida de arduas labores de inteligencia. Yo quisiera algún día tener la oportunidad de mostrarles a los medios de comunicación la forma de cómo se llevan a cabo
los trabajos de lucha contra el microtráfico. Yo quiero que ustedes puedan ver. Solo hay que invitarnos. Pero Gracias por la invitación. No, yo me comprometo a invitarlos a ustedes como equipo. Muchísimas gracias. De manera interna, porque no se puede revelar, para que ustedes vean en qué consiste un levantamiento de inteligencia de lucha contra el microtráfico antes, para que ustedes vean cómo previa a esas operaciones se puede determinar quién y cómo vende droga en los barrios. Ok, te estaremos esperando. Yo quiero que ustedes vean el sustento de estaremos esperando la invitación. Finalmente, estamos hablando de que... desde ya hago el compromiso. Perfecto. Lo traigo para que ustedes Perfecto. Finalmente, estamos hablando de que la DNCD se está tomando en serio el rescate de la imagen de la institución con todas estas cosas que se dicen que hacen los agentes de la DNCD con el pretexto de la droga y esto de pagar el peaje. Todas estas cosas, ustedes están decididos a enfrentar esto que es Vox Populi terrible. Mira, Pablo, y a los amigos que nos escuchan, yo voy a reiterar textualmente cuál es la política del mayor general Julio César Sufrón Velázquez, que dijo que seguiremos implacables frente a nuestros miembros, sin importar su rango ni posición, cuando estos se aparten de los firmes lineamientos y del sagrado compromiso de la Dirección Nacional de Control de Drogas con la población dominicana. Lo que se equivoquen, como en este caso y en otros casos, no solo serán separados como elemento nocivo de la DNCD, sino que serán puestos a disposición de la justicia, y además será la DNCD quien se convertirá en su propio verdugo, pero no con esta actuación. Recuerden la actuación de lo que ocurrió en San José de Ocoa a raíz de una denuncia y de una investigación que se llevaba a cabo. Lo que ocurrió en San Cristóbal con el caso del Matatán, con unos agentes que actuaban en contubernio, y lo que ocurrió con la dotación de Bávaro hace unos meses, que se apartaron de los lineamientos y no solo fueron cancelados, sino también sometidos. Que siga siendo así. Miguel, no te vayas de la línea. Miguel, no te vayas de la línea, que tenemos que hablar fuera del aire desde producción contigo. Muchísimas gracias. Adelante, Amaury.